mayorcísima, ya no tenía niños, una circunstancia especial, que vino un profesor a dar una conferencia y fui yo, pues por no sé, porque una amiga acompaña y tal. Pero yo ya no tenía nada que ver con la educación de niños, no tengo ya, los niños están todos. Y entonces resulta que empezó a hablar y una madre joven le dijo, mire usted, es que yo tengo un problema enorme, porque usted es que claro, yo no quiero, y esto puede hacer como 4 o 5 años, no mucho más. Digo, entonces, si un niño, y entonces se sube a una mesa y le digo que se baje, y se va a subir a la mesa, y digo que se baje, y se va a subir a la mesa, y le aseguro que es que no puedo, porque él sigue subiéndose a la mesa, porque yo que le diga, que dice el pedagogo, pégale un azote. El pedagogo, ¿eh? El pedagogo. Claro, pégale un azote. Una cosa es maltratar y otra cosa es pegar un azote. Exactamente, y volvemos al sentido común. Claro que sí, es una cosa que es completamente... Yo me decía a mis hijos, para que veas lo que era la educación nuestra, decía yo, ¿sabéis por qué Dios os hizo el pompis tan acolchado? Para recibir azotes, está claro, es muy acolchado y así nos hace daño, ahí se os puede pegar. Pero de todas maneras, aquí los jóvenes de hoy en día, yo lo veo, mucha gente pregunta, ¿no? Bueno, es que a ti te educaron en la dictadura, o te educaron no sé qué, no sé qué. Yo digo, yo no solamente no tengo ningún trauma de la educación que me han dado mis padres, sino que estoy orgullosísima de la educación que me han dado mis padres. Creo que me han educado como me tenían que educar, haciendo los esfuerzos mayores económicos que pudieron por sus hijos, y desde luego estoy orgullosísima de la época que he vivido, y digo, ojalá vosotros... Pero porque ya están felices. Mira, por ejemplo, mi madre, una cosa que nos dedicó a comernos nos gustaron no todo. Bueno, pues la razón la entendimos, yo la entendí desde que, yo creo que digo desde que nací, ¿no? Era que si tras hambre se comías lo que había. Y un día, ya cuando razonamos un poco, nos contó su historia. Digo, mira, hay un montón de cosas que me horrorizan comer, de tal forma que me espantaba que me convidaran a comer a una casa y encontrarme con una comida que no me gustaba porque me moría. Dice, y eso os lo quiero evitar, que lo podéis comer, aunque no os guste, muy bien, no os gusta no repetir, pero que podéis comer las cosas aunque no os gusten, porque yo pasé un martirio. Y lo entendimos también, que todos comemos de todo, pero ya no lo conseguimos con las generaciones actuales. Ahora es una especie de comen, no comen lo que nos gusta, luego pica no sé lo que... No hay ningún orden en las comidas tampoco, si es que no hay orden en la vida. Yo, eso que dice Coca, yo tuve la suerte de criarme con 4 tías abuelas solteras y que trabajaban, además trabajaban fuera, o sea, yo es que me crié en una casa muy atípica, ¿no? Mi padre trabajaba, mi madre trabajaba, era funcionaria municipal como mi padre, y tenía 3 tías que trabajaban en una antigua fábrica de tejidos que había en la calle Rubalcaba de Piñón. Sí. Y claro, incluso una tía mía fue sindicalista de la UGT. Bueno, en mi casa había las dos vertientes. Una tía mía, para que os hagáis una idea, en mi casa le llamábamos Khrushchev, sí, mi tía Maruja, sí. Entonces yo tuve la suerte de criarme con esas 4 tías abuelas, y claro, yo era el pequeño de 2 hermanos y yo era el mimado. Era mi niño. Yo era el mimado, yo, como aún se lo comentaba, yo era una persona por la tarde, dije, mira, yo desayuné en la cama hasta los 12 y 18 años. A mí me recibían por la mañana como Luis, como Luis XIV, o sea, a mí me llevaban el desayuno a la cama, yo vivía como un auténtico marajá, yo no pegué un palo al agua en toda mi vida. Hasta los 18 años me fui a Santiago a estudiar y claro, ahí descubrí que había que hacer la cama, que había que barrer la habitación, que había que hacer una serie de cosas. Y cuando me casé, pues descubrí muchas cosas más, ¿no? Lo que era planchar, lo que era recoger la mesa... porque el niño colabora. Que me parece... El niño colabora, que es lo que tiene que hacer. Y lo de las comidas, por ejemplo, pues decía Coque, y eso es cierto. Es decir, yo lloré el día que probé los pimientos del Padrón y me decía mi padre, ¿pero qué te pasa? Y dije yo, estoy llorando de todos los que me he perdido de comer. Porque yo no los quería probar porque era un maniático. O sea, a mí mis tías, ay, pobriño, vamos a hacer no sé qué. O sea, a mí me maleducaron. En ese sentido, en otras cosas no, pero en eso me maleducaron. Porque claro, eran mayores, pues mira, una había nacido, mi abuelo había nacido en 1898, y eran sus hermanas, 1903, 1904, eran muy mayores. Entonces, claro, a mí me veían como un bebé. Eran como mis abuelas, mis tías abuelas. Entonces, claro, en eso me maleducaron. Yo las quería muchísimo, porque eran como más que mi madre, porque mi madre, al trabajar fuera, trabajaba en el ayuntamiento, que vivíamos muy cerca, yo a mi madre la veía poquísimo, yo me crié con ellas. Entonces, Claro, eso, claro. Pero mira, en la dictadura no.
Pero se Eso era a entiende, nivel pero ¿verdad que te político. encantó? Ya que te educaron lo suficiente Yo guardo un en recuerdo, valores guardo un para que recuerdo, cuando sí, tú maravilloso. planchaste no te das cuenta. Maravilloso. No pasa nada. No, para nada. Y Es que además, hay unos valores que son inamovibles, que son los que hay que dar. Y eso hay que transmitirlos por encima de todo. Entonces, no se trata, además, que no se trata. A mí en casa me llaman todo. Un día dice, mi marido decía que era la persona más feminista del mundo. Mi marido. Mis hijas me dicen lo más machista del mundo. Y entonces yo ya no sé lo que soy, ¿no? Entonces un día le digo yo a una, vamos, si toda la vida fui feminista, ahora porque soy machista. Y me dijo con una cara, es la pequeña, es una irónica de cuidado, dijo, eres capaz de estar en los dos partidos. Bueno, pues lo que, el problema es que no es una cosa y otra. Si tú te educan como una persona íntegra, que sabes lo que tienes que hacer, igual, luego, si tienes que planchar, planchas, tienes que cocinar, cocinas, si tienes que lavar, lavas. El problema es que hay que educar a las personas para que sean recias, para que sirvan en la vida. Y tiempo, los padres tienen que dedicar tiempo. Aquí te educaron muchísimo en un aspecto, pero en otros te educaron para ser una persona, ¿comprendes? Y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Mira, mis padres también trabajaban los dos, y tú lo sabes, porque además, aparte de compañeros de trabajo, somos amigos desde hace 33 años. O sea, empezamos siendo compañeros de cole, y somos muy amigos, ¿no? Y Emilio es una persona pues de casa. Y mis padres trabajaban los dos. Mi padre desde las 8 menos cuarto de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días. Yo llegaba al cole, entraba en la clase de mi padre, la clase de mi madre, un beso, merendaba, me ponía a estudiar sin que nadie me mandara, mi hermano igual. Mis abuelos no estaban a la cena porque vivían con nosotros, claro, mis padres acababan muy tarde. Pero llegaba el sábado y el domingo y estaba totalmente prohibido ir a comer a casa de nadie. No puedes ir a comer a casa de nadie, eran mis tías, las hermanas de mi madre, ¿no? Porque es el día que tenemos para comer en familia. Porque teníamos un cuarto de hora para comer todos los días juntos, ¿no? Nos veíais, Y el cuarto de hora de la comida, porque mi padre a las 2:30 de la tarde tenía una clase particular en casa. Entonces, bueno, la historia de vamos a estar los cuatro, quedamos los cuatro, y los abuelos, la bisabuela y la tía, o sea, quedamos los 8, ¿no? Vivíais todos juntos. Todos juntos. 4 generaciones en casa. Entonces, ese era el momento de estar en familia. Entonces, no se podía ir a comer a casa de las tías, no se podía ir a comer a casa de un amigo. Yo veo que hoy en día, a diario, los niños es, mamá, me voy a comer a casa de no sé quién. O como cualquier cosa y me voy. Pero fíjate una cosa, eso yo he oído muchísimo a psiquiatras, psicólogos, tal, lo bueno que es el convivir 2 o 3 generaciones. Sí, Que ahora una de las cosas que pasa es que los buenísimo, abuelos nunca están. Yo estaba encantada de la vida. Enseñan Aprendes un muchísimo, montón. Enseñan muchísimo. yo aprendí más historia de España con mis tías que en la universidad. Sí. Sí, porque yo viví, ya os decía antes, yo viví en los dos bandos, Claro. por emplear la terminología tradicional, ¿no? Por mi padre y mis tías, y convivíamos. Claro, obviamente hablar de política era complicado, ¿no? Porque salían las espadas rápidamente, ¿no? Pero aún así nos queríamos, nos adorábamos todos. Entonces, y yo siempre cuento la anécdota de mi tía Lola, que era quizá la que yo más quería, que cuando una de las veces que vino Franco a Ferrol, pues había que ir a recibirlo, ¿no? Como se hacía en aquella época, ¿no? Había que ir con camisa azul y tal. Entonces, claro, a ella, que era totalmente del otro lado, le dicen, oye, tal, y dijo, no. Estuvo 22 meses en casa, castigada, empleo y sueldo. Al final, al final la readmitieron porque no sé quién habló con, bueno, típica influencia y tal, y lo volvieron a readmitir. Pero ella dijo que no, y era que no. Y no fue. Entonces a mí me lo contaban de pequeño. Yo siempre le cuento a mi mujer que yo de pequeño, claro, ellas veían el parte, que se decía de aquella, el telediario, y yo lo veía con ellas. Y yo era pequeño. Entonces, claro, todas esas cosas, el disco duro las va asimilando, ¿no? Y te quedan ahí. Te queda. Me vais a perdonar un minuto porque creo que tenemos la primera llamada de la noche. ¿No? No, perdón. Vamos a publicidad. Ya me he equivocado. A publicidad y en 5 segundos estamos otra vez. Pues es